Hola, bienvenidos. Muchos negocios en nuestro país nacen todos los años. Si ustedes vieron el primer video que subí acerca de las pymes, vimos que aproximadamente 4 millones al año de negocios existen en nuestro país, de los cuales un gran porcentaje quiebran y un gran número de estos negocios son exitosos. Sin embargo, no significa que todos estos negocios exitosos tienen un plan de negocios y un plan de procesos, un plan de crecimiento, una imagen corporativa, sin importar el tamaño del negocio. Existen muchos negocios que son básicamente exitosos, como son los que están en el área de la salud, en el área de los alimentos, o otras que satisfacen necesidades básicas. Sin embargo, hemos visto en estos últimos tiempos que muchas corporaciones, inclusive que son muy grandes, han quebrado. Hola, soy David Batún y vamos a continuar con el cuarto episodio de Definir un negocio. En el primer video les hablé acerca de la situación de las pymes y qué es una pyme. En el segundo video les hablé acerca de la definición del negocio y vimos que existen 3 preguntas principales. La primera es definir a quiénes satisfacemos, quiénes son nuestros clientes. La segunda es definir cuál es el producto, cuáles son esas necesidades que vamos a satisfacer para nuestros clientes. Y en este video, que es el cuarto, vamos a responder la última pregunta. ¿Cuáles son nuestras competencias distintivas? Para poder hablar acerca de las competencias distintivas del negocio, vamos a ver algunos conceptos. Y para poder responder esta pregunta es donde parte todo lo que es el proceso de diagnóstico y planeación estratégica del negocio. Para poder realizar y analizar y conocer cuáles son las competencias distintivas de nuestro negocio, es importante realizar un diagnóstico. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico, muchos sabrán que utilizan herramientas como el FODA, y en la mayoría de las ocasiones cuando realizan un proyecto les piden realizar el FODA o ustedes mismos para su negocio realizan el FODA. Sin embargo, el FODA solo es una herramienta que ve al negocio de manera general, parte de lo general. Sin embargo, también debemos de conocer las particularidades del negocio. ¿Cuáles son esas competencias distintivas? El FODA lo vemos de manera general y la matriz FODA nos ayuda a verlo de manera poco más particular. Ahora bien, cuando hablamos de FODA, estamos hablando de un diagnóstico interno y un diagnóstico externo. Vamos a tener que dividir el diagnóstico interno con el externo. Tenemos la ventaja de hacer un análisis interno más fácil porque tenemos o debemos de tener o podemos generar la información dentro de nuestra organización. Para poder hacer un análisis externo necesitamos conocer las otras organizaciones y datos acerca de esas organizaciones. El análisis interno podemos decir que consta de 3 principales componentes. La primera, la creación de valor. La segunda, generar interés por el cliente. Y la tercera es la rentabilidad del negocio. Existen diferentes herramientas y métodos para hacer el análisis interno de la organización. Después de tener un análisis interno, es importante generar estrategias de negocio. Ahora, de manera general, todo esto es para poder tener o crear valor para la organización. Que tengamos una ventaja competitiva. Para esto vamos a ver los siguientes conceptos. Primero, veamos qué es el valor agregado. El valor agregado tiene 2 términos, o podemos decir que lo podemos analizar de 2 diferentes maneras. La primera es qué es la diferencia entre el importe de las compras y las ventas
o mejor conocido como el costo-beneficio. Y la segunda manera de verlo es en cuanto al valor económico, en términos económicos, es decir, cuando nosotros tenemos la materia prima y después la transformamos en un producto terminado y nos da un valor económico. Eso es lo que se puede llamar como el valor agregado. El Producto Interno Bruto de un país es la suma de todos los valores agregados. Cadena de valor es un término popularizado por Michael Porter. Y desde mi punto de vista yo creo que este es realmente lo que le agrega un valor a la organización. Lo que significa esto es conocer cuáles son y describir las actividades de nuestro negocio para poder hacer un análisis mucho más detallado. Porter decía que existen 5 fuerzas principales. Ahora bien, para estas 5 fuerzas de Porter poder entenderlas y conocer cuál es la ventaja competitiva, es necesario conocer cuáles son estas actividades. Y cuando nosotros hablamos de cadena de valor, determinamos actividades primarias, actividades secundarias. Luego realizamos un análisis. ¿Qué es esto realmente? Todo esto es definir todo un proceso de actividades, costos, sacar totales de esas actividades primarias y secundarias. Luego buscar una diferencia entre esto y ver cuáles son realmente las utilidades. Otro término es la creación de valor. La creación de valor de la organización es realmente la parte económica, crear y generar utilidades. Esto es a través de un flujo, ¿sí? Ahora bien, este flujo va a ser durante un periodo de tiempo. Podemos confundir la creación de valor con el valor de la organización. El valor de la organización es de manera conjunta. ¿Cuánto vale la organización de manera económica? Como podemos ver, existen organizaciones que están valuadas en un monte económico, ¿verdad? Ahora bien, como vimos, el valor agregado, la cadena de valor y la creación de valor tienen las 3 características principales. Al final de cuentas, nos dan términos de utilidad. Sin embargo, para poder llevarlas a cabo, todas están relacionadas con conocer cuáles son las actividades y saber cuál es nuestra ventaja competitiva con otras organizaciones. Entonces, cuando hablamos de la ventaja competitiva o del valor que la organización le ofrece a los clientes, es realmente tener bien establecido un proceso y una estrategia administrativa de negocio. Bueno, pues espero que les haya servido estos videos acerca de cómo definir un negocio. Si se dan cuenta, son prácticamente todo el proceso que conocemos para definir un negocio, todo relacionado con el modelo general de Canvas, que realmente Canvas, pues como les dije, solo de manera general podemos analizar el negocio. Para poder conocer bien el negocio hay que realizar trabajo. En términos administrativos creo que le dicen la talacha, ¿no? Realmente trabajar, hacer números, cálculos, planeaciones, etc. En los videos anteriores les pedí que hicieran un formato para definir el producto, que hicieran un formato para definir el cliente. Para este realmente tiene todo un proceso. Los que han hecho alguna vez algún proyecto de negocio ven que tienen que hacer el FODA, algunos diagnósticos de Ishikawa tal vez, u otros cálculos que les piden, o simplemente estrategias de redacción de marketing, como por ejemplo utilizar las 4 P's del marketing, que realmente muchos cuando hacen esto es redacción, y realmente la redacción sí nos sirve para poder analizarlo. Sin embargo, no nos da números. Y yo siempre digo que la redacción tiene que estar acompañada con gráficas y con estadísticas. Para poder, por ejemplo, hacer un diagnóstico, cuando ustedes hacen
el FODA, después sigue una matriz FODA. Después de esa matriz FODA y realizar las estrategias, esas estrategias se pasan a otras matrices que les dan una ponderación, y esas matrices, al darles una ponderación, las pueden comparar con otras organizaciones o inclusive con sus mismas estrategias. Si ustedes están formulando 3 estrategias, pueden comparar esas 3 estrategias en una matriz de competitividad, ¿sí? Hablando de la misma organización. Entonces, todo esto realmente creo que las organizaciones, además de que no las hacen, no las conocen, ¿sí? Yo no soy un experto en estos temas, la verdad, he hecho solo 3 negocios. No me fueron ni bien ni mal, realmente simplemente los abrí y los cerré. No tuve más que la satisfacción de tener negocios y pues si no lo vi de esta manera como algo que cuesta ser grande, ¿verdad? No hice una planeación de negocios, simplemente los abrimos, los trabajamos, los cerramos y listo, ¿sí? Hace 4 años que terminé de una maestría en negocios, me di cuenta de muchas cosas que no hice cuando tenía el negocio. Y uno de los negocios cuando inició era muy redituable. Después me di cuenta de que fue bajando. Después ya no supe qué pasaba porque era algunas veces muy redituable, otras no, ¿verdad? Porque realmente no llevé un plan de negocios. Y como les digo, hay negocios que pueden ser muy exitosos. Les voy a hablar, por ejemplo, de una persona que tuvo una tortillería. Cuando yo la conocí hace 20 años, él llevaba sus autos en donde trabajaba y él tenía 5 tortillerías en la ciudad. De repente, de la noche a la mañana, todos esos negocios se fueron. ¿Cómo pasó? No sabemos, ¿verdad? No sabemos por qué quebró, ¿sí? Pero pensando que tenía esas sucursales, pudo haber hecho más sucursales en otros lugares. ¿Por qué? Tal vez no planeó, tal vez simplemente veía que entraba ingresos y los iba gastando sin planear que eso era para pagar proveedores, etcétera, ¿verdad? Entonces, para esta ocasión, pues no les voy a pedir que hagan un formato, ¿sí? Porque pues esto es un proceso que lleva, son la verdad como 5 o 6 formatos para poder hacer un diagnóstico, para hacer las estrategias de marketing, también hay que hacer encuestas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como les digo, yo no soy experto en esto, sin embargo, si ustedes quieren contactarme, yo los puedo asesorar, les puedo inclusive hacer una guía, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo en los términos de negocios, también para que ustedes me ayuden y yo les pueda ayudar. Pues muchas gracias por ver estos videos y pronto estará subiendo otros de otros temas, ¿sí? Muchas gracias.